¿qué tal? Estamos nuevamente reunidos para escuchar la palabra de Dios. Así que bueno, es un grato momento para poder estar juntos, para ver qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Así que les invito a abrir sus libros, a que busquen sus Biblias y abran en el libro de Timoteo, una carta hermosa escrita por Pablo a Timoteo, y la vamos a llamar ejercicio. Y después vamos a saber de qué se trata el ejercicio, pero vamos a comenzar por lo primero, encomendar este tiempo a Dios, que Él nos esté guiando en la palabra, para que esta palabra que viene de parte de Él, en nuestra vida, en nuestro corazón, impacte para la transformación y para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Así que les invito que abran sus libros en el libro de Timoteo a partir del capítulo 1 y vamos a ir viendo unos versículos. Bien, nos vamos a ver en el libro de Timoteo 1, desde el principio, vamos a ver desde el 4. Aquí está hablando Pablo, ¿no? Y le dice Pablo a Timoteo en el 4, cual Pablo tenía un gran afecto. Escuchen las palabras que tiene para él. Dice a partir del Timoteo 1:4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿no? Ahí habla de dos personas, una madre, una abuela, al cual ellos habían sido instruidos en la fe y habían hecho un traspaso generacional, habían hecho un trabajo. Ellas habían sido encargadas de sembrar la palabra de Dios en el corazón de Timoteo. Entonces ahí estaba Pablo diciéndole, trayéndole a la memoria, nada más y nada menos que esa fe que había ahí. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, por cual te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu Santo que hay en ti. Es un tremendo consejo que están haciendo, que no se apague esa llama, aliméntalo. ¿Vieron cuando a veces hacemos un fuego? Que primero tardamos en prender un fuego, una rama, un carbón, que cuesta trabajo prenderlo, ¿no? Pero vemos que una vez que empieza a tomar fuerza, porque tuvimos que estarlo avivando constantemente y cuidándolo, haciéndole reparo para que esa pequeña brasa que hubo, ese pequeño fuego que hemos arrimado, empiece cada día a generarse algo bien, bien fuerte, ¿no? Pero si nosotros empezamos a descuidar, luego esas brasas se van convirtiendo en ceniza y de a poco se van apagando. Bueno, ese era lo que Pablo tenía para Timoteo. Aviva el fuego del don del Espíritu Santo que hay en ti. No tan solo en Timoteo, sino en nuestras vidas, porque cuando conocemos a Dios, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y empieza a producir algo en nuestra vida, empieza a producir un cambio, ¿no? Pero para eso hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, para que ese fuego que hay no se vaya apagando, no vaya disminuyendo, sino que todo al contrario, vaya constantemente teniendo esa fortaleza del principio, ¿no? Y algo es el que lo alimenta, ese fuego. Entonces ahí estaba Pablo diciéndole a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Porque dice más adelante, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿no? El poder del amor que derrumba todo tipo de fronteras, el poder del amor que nada lo detiene, ¿no? Del dominio propio, que es el que trabaja en todo nuestro carácter, en toda nuestra forma de ser. Eso es lo que estaba ahí recordándole Pablo a Timoteo. Hermoso consejo. Luego nos vamos al 9, donde dice la palabra de Dios, dice, bueno, vamos a leer un poquito antes, en el 8 también. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Jamás tenemos que avergonzar de abrir nuestros labios para hablar de Dios, ¿no? Porque cuando nosotros conocimos al Señor, Dios produjo en nosotros algo diferente, nos sacó de la oscuridad y nos llevó al reino de la luz, ¿no? Y Él está trabajando en nuestras vidas. Y sabemos que eso es hermoso lo que nos pudo pasar. Entonces ahí también en nosotros mismos también tenemos que
recordar estas palabras, de no avergonzarnos de dar testimonio, de hablar de la palabra de Dios, ¿no? Quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús y ante los tiempos de los siglos. ¿Cuál es el propósito? Primero fue salvarnos, ¿no? Llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos del Espíritu Santo, ¿no? Llenarnos de palabra. ¿Para qué? Para que nuestros labios no se callen, sino para que siempre tengamos ese fuego de predicar la palabra de Dios, de hablar de Dios en todo momento, en todo tiempo, y estar fortalecidos en la palabra de Dios, porque ya lo habíamos dicho, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario, ¿no? Pablo, hablándole a Timoteo de estas cosas que son maravillosas. Vamos un poquito más adelante, estamos en el 12, en primera de Timoteo 1:12, dice, por el cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Todos hemos sabido a quién hemos creído. Cuando hemos conocido del Señor, no tan solo hemos conocido de Él, sino que hemos creído, hemos cambiado nuestra mirada. Nuestros ojos ya no están sino en lo material, sino en las cosas de Dios. Sabemos de que nuestra fortaleza no es en nuestra fuerza como lo eran antes, sino que nuestra fortaleza está en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y luego nos dice en el 13, retén la forma de las sanas palabras que oíste en la fe y amor que en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén, ¿no? Retén significa guardar, tener bien por guardado, bien, ¿cómo le puedo decir? Algo que anhelamos mucho, que no queremos que se nos vaya. De una u otra forma lo tenemos que retener, lo tenemos que guardar. Dice, retén la palabra de Dios, las sanas palabras que oíste en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Y algo muy importante, dice, guarda el buen depósito del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos algo importante en nuestras vidas, lo vamos a buscar el lugar ideal para guardar. Un ejemplo, la escritura de nuestra casa. No la vamos a dejar en algún lugar que está lleno de humedad, porque es muy importante. Vamos a buscar un lugar seguro, un lugar que no tenga humedad, lo vamos a poner con un folio, porque eso, lo que nosotros vamos a guardar ahí adentro, es lo que nos dice de que nosotros somos propietarios de una casa, de un terreno, de lo que sea, o los títulos del automóvil, o algo que nos acredite que somos propietarios de, ¿no? Entonces ahí también el Espíritu Santo que depositó en nosotros, tenemos que depositarlo en un buen lugar, en un corazón sano, libre de todo tipo de toda situación que estorbe la palabra de Dios, ¿no? Ese es el depósito seguro, porque viene la palabra de Dios a nuestras vidas y ahí necesita encontrar un lugar limpio, un lugar sano, un lugar de tierra fértil para que esa palabra que entra empieza a producir frutos y más frutos y más frutos y más frutos, que no se cansa de dar frutos, porque la palabra de Dios, eso es lo que produce en nuestras vidas. Produce frutos en abundancia, y no necesariamente en una parte del año, sino la palabra de Dios produce frutos constantemente. No es como a veces como algunas frutas de estación, que para tal época aparecen ciertos frutos. No, la palabra de Dios da frutos constantemente, ¿no? Los 365 días del año la palabra de Dios siempre está produciendo frutos y frutos en abundancia. No poquita cosa. Luego vamos al 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia para que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, da más de lo necesario, no te canses, trata de dar un poquito siempre más. Siempre hay la oportunidad de dar algo más, en todas las cosas. No algo que se ha sido concretado ya es definitivo, sino siempre se le puede encontrar algo más todavía. ¿Vieron cuando a veces decimos, uy, salió un celular, ¿no? Y vemos que es hermoso, pero al poco tiempo aparece otro
con mejores prestaciones, ¿no? Y eso producimos, estamos hablando de un teléfono, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. El esfuerzo que hicimos ayer lo tenemos que renovar y tratar de dar un poquito más. No quedarnos quizás con lo que ya fue alguna vez, sino que todo al contrario, ¿no? Siempre tenemos que esforzarnos, siempre un poco más para la gracia de Dios, porque Él es el que está tras nosotros produciendo algo nuevo y diferente cada día en nuestras vidas. Esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar también a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también tenemos que predicar la palabra de Dios, enseñar para que otros también prediquen. Predicar la palabra de Dios es hacer es que la palabra de Dios se siembre por todos lados y que las otras personas también motivarlos a que hablen de la palabra de Dios para que conozcan del Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay un camino, ¿no? El camino de Dios es el camino justo. No existen las chicanas en el camino del Señor. No existen pasadizos para ir más adelante. Al contrario, la palabra de Dios siempre tiene pasos a seguir, ¿no? La palabra de Dios siempre va de forma en nosotros trabajando paulatinamente, ¿no? No necesita de hacer trampas en la palabra de Dios, porque eso no nos va a dar frutos, no nos va a traer fruto en nuestras vidas. Al contrario, nos va a hacer mucho daño. El labrador para participar en los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que siempre buscar la sabiduría de Dios. Que el Señor nos dé el entendimiento de todas las cosas como corresponde. Que no sean nosotros a través de la astucia, a través de la audacia o a través simplemente de nuestros pensamientos que nos va a ir bien. Todo lo tenemos que someter y poner en la mano de Dios para que Él nos dé realmente lo que necesitamos para nuestras vidas. Estamos hablando de ahí. Luego vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir al capítulo 3. Y dice, 3:1, dice, también debes saber esto, que los posteros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Y ahí nos altera, ahí nos da una señal de alerta del Señor, ¿no? Que van a venir tiempos con dificultad, van a venir, nos habla de que habrán muchos amadores de sí mismos, vanagloriosos. Entonces también el Señor nos dice, no va a ser un camino fácil, no va a ser un camino sencillo, pero siempre el Señor para nuestras vidas no nos va a dejar absolutamente solos, sino que Él va a estar a nuestro lado para acompañarnos, y no tan solo eso, sino para fortalecernos en el día a día, dice. Ahí estamos un poquito más adelante, y dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como lo que me sobrevino en Antioquía, ¿no? Dice en Listria, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. De la circunstancia que le tocó a Pablo vivir ahí, él dice, de todas me ha librado el Señor. Y nosotros también, situaciones que hemos tenido en nuestras vidas, podemos decir, el Señor estuvo a nuestro lado y el Señor también nos ha librado de muchas cosas. No basta simplemente ir a ver en el libro de Pablo o en un testimonio de un hermano, que así lo ha hecho el Señor, pero el Señor también estuvo en nuestras vidas, ¿no? El Señor estuvo trabajando y estuvo a nuestro lado, librándonos de toda maldad y de toda situación difícil. Pero tú, dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Y ahí, en esa de la niñez, has sabido la Sagrada Escritura, habla de la madre y habla de la abuela. Y habla de nosotros mismos, de lo que nosotros que tenemos que hacer, ¿no?
en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, de sembrar la palabra de Dios para que ellos el día de mañana también sean personas que estén fortalecidas en Cristo. Porque nosotros un día ya no estaremos, pero ellos sí. Ellos sí serán los que continuarán la obra de Dios y la que continuarán llevando la palabra de Dios. Entonces también para nosotros es una tarea, quienes somos padres, quienes somos abuelos, es una tarea al cual Dios nos encomienda mucho de llevar y de sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y eso también nos habla de un testimonio, porque nosotros también tenemos que ser un testimonio para ellos, ¿no? Porque de por sí nomás no podremos nosotros decir algo que no podemos cumplir. Eso habla también del esfuerzo y de nuestro testimonio por sobre todas las cosas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Y si la escritura es inspirada por Dios, es para que nuestra forma de vivir, para que nuestra vida, para que nuestra forma de caminar, vayamos de bendición en bendición. Porque es inspirada por Dios. No es para que nos vaya mal, sino todo lo contrario, para que nos vaya bien, para que en los momentos de dificultad, saber de que Dios está a nuestro lado y que Él está a favor de sus hijos, y Él es el que nos está fortaleciendo, Él es el que nos está abriendo puertas y nos está cerrando puertas en todo momento. Por eso dice, toda palabra de Dios es inspirada por Él. Y si es inspirada por Dios, entonces tenemos que atesorarla, así como decíamos antes, y guardarlas en un corazón sano, en un corazón sin mentiras, en un corazón no engañador, sino todo lo contrario, en un corazón transparente. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice más adelante. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el 15 nos dice que tenemos que ser sabios. Mire vos lo importante cuando dice cómo tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser aprobados por Dios, tenemos que ser probados por Dios, tenemos que estar netamente, ser personas con un corazón verdadero y no con un corazón imitador, que simplemente se va moldando la situación, sino todo lo contrario. Necesitamos ser probados y aprobados por parte de Dios, ¿no? Y eso habla de que Dios nos va a ver a nosotros en lo profundo que hay en nuestro ser. No quizás tanto en nuestros labios, sino que es lo que hay también por dentro, ¿no? Que nuestros labios expresen lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y ese habla de estar sometido a la palabra de Dios, a dejar que Dios haga en nuestras vidas, ¿no? Y produzca en todo nuestro ser lo que Dios tiene para nosotros, dice. En el 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporte aflicciones a obra de evangelista y cumple tu ministerio. La importancia de predicar la palabra de Dios, ¿no? Es el principio de toda obra de Dios, de transformar nuestras vidas y después estar trabajando a favor de la palabra de Dios, trabajando por quien nos llamó para soldado, con un corazón aprobado, lleno de fe. No tan solo eso, sino que estemos nosotros siempre trabajando en las manos del Señor por todas las cosas. Y en el capítulo 4, 17 dice, ahí habla Pablo, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará
para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, hablando a Timoteo, recordándole de esa fe que había en el corazón de primero de su madre y de su abuela, aconsejándole para que esa llama del Espíritu Santo que había depositado en él no se apague, instándole, animándole a predicar la palabra de Dios en todo tiempo, enseñándole de que los caminos son caminos difíciles, que no todo es sencillo, pero mostrándole de que en todo momento Dios estaba a su lado, ¿no? Porque Dios nos tomó como soldados y Él no desampara a sus soldados, no desampara a sus hijos, y lo está guardando y lo está fortaleciendo cada día, instándole, animándole a que siempre estemos llenos de la palabra de Dios, que busquemos de la palabra de Dios, que la pongamos por obra, que no seamos imitadores de la palabra, sino que seamos realmente verdaderos y genuinos, porque todo este ejercicio que hay, que leíamos desde un principio hasta ahora, que pareciera que fuera un ejercicio, y es un ejercicio para predicar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, ¿no? Y para dejar generaciones formadas para seguir enseñando la palabra de Dios. Es todo un proceso que hay en cada uno de nosotros. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas, que es que seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, para que podamos predicar, para que tengamos hogares sanos, para que tengamos matrimonios sanos, para que tengamos familias sanas, para que nuestro corazón esté lleno de paz, esté lleno de gozo, aún en las dificultades, aún en los momentos difíciles, para que nuestra confianza en Dios no se vaya disminuyendo, para que nuestras fuerzas sean las fuerzas en Cristo Jesús y no en nosotros mismos. El ejercicio que nos lleva cada día de instruirnos en la palabra de Dios, de estar lleno de la palabra de Dios y estar confiando que Dios siempre está a nuestro lado. Dios te bendiga grandemente y que el Señor te acompañe como lo hace todos los días de tu vida, y que la paz del Señor habite grandemente en tu hogar.